Por la misericordia de Dios estamos aquí. Ahora, para comenzar este tema, para explicarlo, vamos a hacer una oración. Eterno, misericordioso Padre y nuestro soberano que estás en los altos cielos y en toda la faz del universo. Levantamos tu santo nombre en esta hora solamente para agradecerte por tu infinito amor que has tenido en la creación como también en la redención. En este momento, Padre, si somos útiles para tu causa, permita, Señor, dirigirnos con tu Santo Espíritu en este momento. Queremos, Señor, llegarnos por fe allá al lugar santísimo del santuario celestial, donde está tu Hijo, nuestro celestial benefactor, presentando su verdadera vida, su vida justa. En esa vida justa acéptanos, y en la sangre que derramó en la cruz del Calvario ignominiosamente, en esa sangre perdona todos nuestros pecados. Así también ahora necesitamos, Señor, la lluvia temprana como también la lluvia tardía. Concédenos, Señor, nuestras peticiones, y lo que se hace sea, Señor, únicamente para honra y gloria de tu santísimo nombre. Tu palabra dice: no a nosotros, no a nosotros, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria por tu misericordia y tu verdad, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Apreciados y queridos hermanos y hermanas en el Señor, la iglesia que el Señor quiere en este tiempo, quiere que estemos despiertos y que nos demos cuenta de nuestro letargo espiritual. Quiero comenzar esta explicación con una ilustración que habla en los pregoneros de justicia. En Canadá dice que se celebraba anualmente la feria agrícola. El padre de familia asistía varias veces, pero esa vez ya tenía uno que podía sustituirlo, su hijo que tenía 14 a 15 años. Esta vez el padre de familia delegó a su hijo diciendo: ahora anda en lugar mío para esa feria agrícola. Y entonces el joven, entusiasmado y a la vez bien animado, asistió a esa feria agrícola anual. Pero el joven llegó emocionado, vio entonces que habían espectáculos marginales. Ahí estaban los payasos, las distracciones, los futbolines y muchas cosas que había antes de llegar a la feria. Entonces se llamaba espectáculos marginales. Este joven se ha detenido en esos espectáculos marginales, y ahí entonces, cuando miró la hora, ya no podía entonces asistirlo a la feria a donde había comisionado su padre. Era hora ya para retornarlo a su finca, y entonces estaba avergonzado, no sabiendo qué iba a explicar ahora a su padre. Se ha perdido el tiempo en las distracciones, en las extracciones marginales, y así entonces no pudo qué noticia llevarlo la novedad que se llevaba en la Feria Agrícola de Canadá. Hoy, la mayor parte y los millones de personas, como llamados religiosos, estamos en esos espectáculos marginales, distraídos. Como dijo el Señor Jesús: un ciego guía a otro ciego y ambos caen en el hueco. Queridos hermanos, quiero que pongámonos en cuenta en este momento. Vamos a avanzar nuestro tema. Siempre estamos en esos espectáculos marginales. Millones de libros se escriben entonces solamente opiniones humanas, y no escriben en lo que está escrito, en lo que es la palabra de Dios, que se llama entonces la Biblia. En este momento quiero comenzarlo con una palabra, lo que dice la Biblia, y vamos entonces movernos sobre este tema. Dice así, en el capítulo 5 de Romanos 1 dice: justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La palabra que he escrito aquí en la pizarra, justificación,
por la fe. En una vez al profeta, a la señora Huay, le preguntaron y dijeron, el tema justificación por la fe, ¿tiene que ver algo con el mensaje del triple mensaje angélico? Ahí entonces ella contestó, está en Testimonios Selectos, tomo 1, 437, dice, el mensaje justificación por la fe es el triple mensaje angélico. Ella textualmente ha contestado. Esta palabra justificación por la fe siempre se menciona solamente como título, pero no entienden en qué consiste el contenido de esta palabra justificación por la fe. ¿Cuál es la palabra justificación por la fe? ¿Qué quiere decir justificación por la fe? Aquí, en primer lugar, en detalle, quiero hablarlo esto. Cuando dice justificación por la fe, tenemos que estar hablando solamente el tema justificación. Tiene que verlo entonces con el asunto de la ley. Entonces, cuando dice justificación, tiene que ver entonces con la ley. La ley, tal como conocemos, entonces en sus 10 mandamientos, en sus requerimientos positivos y en sus requerimientos negativos. En un anterior estudio ya hemos explicado acerca de los requerimientos de la ley. Para que en este momento que seamos justificados, hay normas, por ejemplo, para sacar una tarjeta de crédito o para ser socio de un banco o de una financiera, tiene entonces que cumplir requisitos. Así lo mismo para que nosotros, para que tengamos que hablar acerca de la justificación, hay también requisitos para estar entonces delante de Dios y estar entonces apareciendo ante esta norma tan grande, tan magnífico y tan santa. Por lo tanto, para nosotros, esto quiero aclararlo, justificación y también por la fe, entonces también se llama evangelio. Ley y evangelio tenemos que hablar. En primer lugar, entonces, para cuando estamos hablando de la ley, entonces, por algo, el Señor Jesucristo se refería en el libro de Mateo a la palabra, cuando dice esta palabra, es mayormente conocido por todos, cuando dice esta parte, buscad el reino de Dios y su justicia. Cuando dice buscad el reino de Dios y su justicia, estamos hablando de la justicia. Cuando nosotros tenemos que entenderlo de la justicia, entonces voy a leer los textos en el libro de Mateo capítulo 12, 37, dice de esta forma. Capítulo 12, 37 de Mateo. Vamos a hablarlo explicando ahora acerca de la ley. Capítulo 12, 37. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En esta hora del juicio, entonces hay una norma. Y esa norma entonces estaba escrito también en el Antiguo Testamento, en el libro de Deuteronomios, capítulo 25, 1 dice así. Si hubiere pleito entre algunos, o acudieren al tribunal para que los jueces los juzguen, estos absolverán el justo y condenarán al culpable. Para absolver en esta hora del juicio, cuando hablamos de la justificación, tiene que haber una norma. Y esa norma entonces es la ley de Dios. La norma que entonces en el libro de Miqueas, el gran profeta, habla al respecto
en el Antiguo Testamento ya mencionaba de esta forma. En la página 50, en el libro de Discurso Maestro de Jesucristo, dice así: los judíos deberían haber aprendido todo esto de las enseñanzas de los profetas. Siglos atrás, la súplica del alma por la justificación en Dios había hallado expresión y respuesta en las palabras del profeta Miqueas. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? ¿Adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia, humillarte ante tu Dios. El profeta Oseas había señalado lo que constituye la esencia del fariseísmo en las siguientes palabras: Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. En el servicio que profesaban prestar a Dios, los judíos trabajaban en realidad para sí mismos. Su justicia era fruto de su propio esfuerzo para observar la ley, conforme a sus propias ideas, para su propio bien egoísta. Por lo tanto, no podía ser mejor que ellos. En sus esfuerzos para hacerse santos, procuraban sacar cosa limpia de algo inmundo. La ley de Dios es tan santa como Él, tan perfecta como Él. Presenta a los hombres la justicia de Dios. Es imposible, quiero remarcar esto, es imposible que los seres humanos, por sus propias fuerzas, observen esta ley, porque la naturaleza del hombre es depravada, deforme, enteramente distinta del carácter de Dios. Las obras del corazón egoísta son como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Necesitamos entenderlo esta palabra. Cuando la hermana Huay, en este libro Testimonio para Ministros, cuando le preguntó, la pregunta entonces ella contesta en esta parte de Testimonio para Ministros, dice en la página 456, dice: ¿qué es justificación por la fe? Es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que esto no puede hacer. Noten esto. ¿Qué es justificación por la fe? Esta palabra tenemos que entenderlo. ¿Qué es justificación? Perdón. Es justificación por la fe. La respuesta a esta pregunta es, dice, la que abate en el polvo la gloria del hombre. Esta palabra no vamos a poder entenderlo. Para muchas personas piensa que esto es una persona que está hablando por contradecir a las personas, a los pastores llamados. Principalmente yo no quiero ofender a nadie, solamente quiero presentar lo que está escrito aquí. Israel en los tiempos del pueblo judío quería entonces presentarlo, sacarlo de algo inmundo, cosa limpia. El ser humano desde la caída de Adán, de nuestros primeros padres en la creación, ellos fueron creados perfectos, pero cuando el hombre cayó, el hombre después de caer en el pecado, después de su caída, no hay un hombre justo en la tierra. En esta hora, justificación por la fe, en la justificación por la fe, esta palabra es judicial. La palabra entonces está hablando en el juicio. Cada creyente, cada persona, tenemos entonces, como dice Mateo, por tus palabras serás justificado. Nosotros tenemos y deseamos ser justificados, pero la palabra de Dios en el libro de Isaías dice: nuestras justicias es como trapos de inmundicia.
Y el libro de Miqueas, como hemos leído ya en el discurso maestro de Jesucristo, dice: ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Adoraré al Dios Altísimo? ¿Con 10,000 arroyos de aceite? ¿Presentaré mi primogénito? ¿Se agradará Jehová de eso? La pregunta es esta: oh hombre, Dios no quiere eso, no acepta eso. Solamente dice humillarte ante tu Dios. Pero aquí antes de humillarse, habla dos cosas: amar justicia, amar misericordia. Son dos cosas que tenemos que entenderlo: ley y evangelio. En esta hora del juicio necesitamos entenderlo, la ley y el evangelio. Son requisitos indispensables para pasar el juicio. Y en esta hora del juicio, por eso al principio que lo estuve ilustrando, de ese joven de 14 o 15 años que vino de Australia comisionado hacia la feria agrícola, al centro donde tenía que llegar, no llegó. Así está ahorita: los millones de predicadores han distraído con espectáculos marginales, basuras han presentado y no han llegado al punto central donde tenían que llegar. Por eso entonces la Escritura dice: justificación es una palabra judicial, un término legal, como un pleito o un juicio. Eso tengo que entenderlo. Por eso en el libro de Mateo capítulo 22, 4, dice: el padre de familia invitó, pero a esta invitación que se estaba extendido primeramente al pueblo judío y después a otros que se ha extendido, el pueblo no acudió a este cuando estaba todo preparado. ¿Cuál es el lugar de la ley en la justificación? El lugar de la ley en la justificación es la norma básica para que seamos aceptados ante Dios. Y eso es lo que tenemos que enfatizar en el libro de Santiago, capítulo 2. Santiago, capítulo 2, menciona, y vamos a ir a lo que está escrito. 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que lo hiciere, misericordia y misericordia triunfará sobre el juicio. Juicio sin misericordia. En esta hora del juicio, en el libro de Romanos, capítulo 2, Romanos 2, también esa parte vamos a leerlo, capítulo 2, dice así, versos 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. No hay otra norma menos o algo diferente para que las personas que queremos acercarnos a Dios. Aquí está diciendo la norma: los hacedores de la ley. No son los oidores de la ley, sino los hacedores de la ley. Por esa causa nosotros tenemos que entenderlo en este momento. La justificación es palabra judicial. Y el juicio en el libro de Daniel capítulo 8:14, dice, este juicio se está llevando en el cielo, no está en esta tierra. Queridos oyentes, lo que tenemos que entenderlo, que en esta hora del juicio necesitamos ser hacedores de la ley. Pero como le estuve explicando, Estito, quiero que me entiendan. En el libro de Romanos capítulo 5, 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida. Por causa de la caída de Adán, el ser humano tenemos una naturaleza enteramente depravada, contaminada. Por eso dice: no hay justo ni siquiera uno.
Pero ahora, ¿qué hacemos en esta hora del juicio? ¿Cómo podemos ahora ser justificados? Por eso estamos hablando de justificación por la fe. El tema justificación por la fe, en primer lugar, como dice, abate en el polvo la gloria del hombre. Eso debo entenderlo. Para encarar personalmente en este juicio, yo no tengo ningún mérito. Mi justicia es como trapo de inmundicia. El libro de Romanos, otro pasaje más, quiero dar lectura en el capítulo 8, 7, dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En esta hora del juicio, cuando nosotros queremos acercarnos a Dios, o para que nosotros queremos que nos acepte que seamos justificados, entonces aquí está la aclaración. Y el capítulo 3 de Romanos, versos 20, dice así: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es como un espejo, como un enfermo que va a diagnosticarse, para ser diagnosticado ante el médico tiene que acercarse. La ley entonces lo diagnostica a la persona y entonces está en total bancarrota. Como aquel ciego de nacimiento, como aquel leproso ante la ley aparece. Pero ahora, ¿por qué tenemos que hablar por la fe? Tengo que entenderlo aquí, la palabra, como le estoy hablando, ley y evangelio. Cuando la ley, entonces estamos hablando que no hay justo ni siquiera uno, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso es la realidad de la ley, que tenemos que entonces entenderlo, que la ley es la norma, la justicia de Dios, que mide a todas las personas que quieren acercarse a Él. Entonces este es el requerimiento que Dios quiere en esta hora que el ser humano tenga. Pero ¿dónde está que nosotros a veces pedimos y decimos que cuánto tiempo debe esperar el ser humano para alcanzar esta norma, esta justicia? En el ser humano, aunque acabe hasta los huesos, nunca podrá alcanzarlo. Por eso entonces la palabra de Dios ahora menciona la palabra. Esto es lo que tengo que entenderlo en el libro de Isaías capítulo 8, 20. Una palabra que siempre ha sido mencionado y en esta hora quiero leerlo. En el libro de Isaías capítulo 8, el versículos 20 menciona de esta forma. Capítulo 8, 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. También este pasaje vamos a refrendarlo con el libro de Apocalipsis, el capítulo 14, 12. Dice así: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este pasaje mismo vamos ahora a refrendarlo en el libro de Salmos, capítulo 115, Salmos 115, 1. Así dice lo que tenemos que entender, 115 capítulo, versos 1. Salmos 115, 1 dice así: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Siempre cuando tenemos que hablar el tema justificación por la fe, tenemos que hablarlo ley y evangelio. Misericordia y verdad. Justicia y paz. Cuando no, las personas que no saben entenderlo, diferenciarlo, la ley y el evangelio, no están capacitados para enseñarlo la palabra de Dios. Tenemos que diferenciarlo el día y la noche.
tenemos que entenderlo, que claramente la palabra de Dios enseña que nosotros entonces estamos hablando de ley y evangelio. Debe haber una línea de demarcación entre ley y evangelio. Ahora vamos a hablarlo acerca del evangelio. En el libro de Gálatas, capítulo 3, 24, Gálatas 3, 24, el apóstol Pablo, esta palabra en el libro de Gálatas, quiero anticiparme este tema, justificación por la fe. ¿Por qué las personas no hablan? Porque solamente de las personas, de los creyentes, se han hecho un negocio, han predicado diezmos y ofrendas y otra cosa no les ha interesado. Pero el apóstol Pablo, anticipando lo que estoy mencionando, quiero leerlo este pasaje en el libro de Gálatas 1:12, dice: pues yo ni lo recibí de lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. El tema justificación por la fe, el apóstol Pablo en el desierto de Arabia, cuando después de su conversión, cuando fue a Jerusalén para hablar con los apóstoles se escondieron, huyeron, como 15 días estuvo, y como no lo recibieron, se fue al desierto de Arabia. En el desierto de Arabia el apóstol Pablo entendió y ha sido revelado los libros de Romanos y de Gálatas. Debemos entenderlo, el libro de Romanos y el libro de Gálatas, para entenderlo acerca que vamos a hablarlo del Evangelio. Ahora pasamos en el capítulo 3 de Gálatas, versos 24, dice así, Gálatas 3, 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley en el tema justificación por la fe, la ley entonces condena. No hay justo, ni siquiera uno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Por eso es lo que tenemos que explicarlo. Y cuando no entendemos esto, inclusive el apóstol Pablo menciona hablando de esto un poquito más acerca de la ley, en el libro de Romanos, en el capítulo 3, menciona claramente esto. 3, versos 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Él como judío está hablando a los gentiles, porque los judíos se creían los santos, los puros, y entonces a los gentiles lo llamaban chanchos, perros, inmundos. Está hablando en contexto de esto el apóstol Pablo, dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos, a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. La ley de Dios a la persona lo encuentra entonces en total bancarrota. Y si no me entienden esto, lean también el libro de Romanos. El mismo apóstol Pablo, capítulo 7, menciona de esta forma. 7 versos 22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley que en mis miembros se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? En eso quedamos cuando dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Justificación por la fe. Estamos hablando de la justicia. No hay justo ni siquiera uno. El ser humano, desde la caída de Adán, no hay justo ni siquiera uno. No hay un hombre que cumpla la ley de Dios.
Pero el requisito de Santiago 2:13 dice, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. Aquí ahora vamos a detenernos en esta parte del libro de Gálatas 3:24. Menciona bien claro. Dice que la ley es un ayo, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Queridos hermanos, varias ilustraciones he mencionado. En el libro de Ezequiel, capítulo 16, 3 al 6, ilustra con un niño que ha sido entonces salido del vientre de la madre y estaba entonces, dice, sin cortar el ombligo, sin atemperarlo, sin lavarlo, y estaba entonces echado en el campo. Ese niño no puede gritar, no puede pedir auxilio, pero el Señor dice ahí, yo me acerqué y te vi sucia, con menosprecio de tu vida, y allí entonces te dije, que viva, que viva, que viva. Ahora pasamos al punto que es el Evangelio. El Evangelio, justificación por la fe, vamos a hablar ahora del Evangelio. El Evangelio es una obra hecha solamente por una persona. Eso se llama misericordia, eso se llama entonces paz, eso se llama entonces buena voluntad de Dios. En el libro de Marcos, vamos a leer este pasaje, en el capítulo 1, versos 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentid, creed en el evangelio. Por eso estamos hablando justificación por la fe. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros, creed en el evangelio. Queridos y apreciados oyentes, el Rey del universo, el creador de este mundo, el autor de nuestra existencia en la creación, no podía hacer otra cosa en la redención, también tomó nuestro lugar. En el capítulo 9 de Isaías, una parte voy a leerlo, capítulo 9, 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, principado su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Para ser un niño en esta tierra, parecer como un niño, ha sido anunciado por el ángel Gabriel. Y este ángel Gabriel a María le dijo, vas a tener un hijo. Y ese hijo no es suyo, es hijo de Dios. Y María entonces dijo, no conozco varón. Pero el ángel Gabriel dijo, eso no es por voluntad del hombre, es por voluntad del Espíritu Santo. El Salvador del mundo estaba descrito en el libro de Isaías, en el libro de Daniel capítulo 9, 24, 600 años antes la llegada, la fecha como Mesías, que para ser ungido, para terminar la prevaricación, la rebelión, para traer justicia perdurable. Aquí no quiero redundar, sino son 7 puntos. Es un tema que vamos a explicarlo en un próximo. Son 7 puntos. Para esto entonces tenía que prepararse el pueblo judío, tenía que esperar. Pero cuando María entonces recibe esta revelación, ahora para que llegue el evangelio, ninguno de los rabinos, ninguno de los sacerdotes, admírense de esto, ni uno siquiera. Cuando Jesús vino en el vientre de María para ser empadronado, llegó a Jerusalén y pasó por Belén, estaba ahí, no había inclusive un lugar que donde reciban. Y allí entonces, en el pesebre de los animales, de ovejas, de burros,
allí tuvo que nacer el Salvador del mundo. El día que nació en ese pesebre de Belén, en ese lugar, los miles de ángeles asistieron y fueron testigos los pastores de Belén, y ellos cantaron y dijeron: gloria a Dios en las alturas, paz, buena voluntad para con los hombres. Él, antes de llegar a esta tierra, queridos hermanos oyentes, antes de venir a esta tierra, el Padre y el Hijo así eran iguales en gloria, en magnificencia, en poder, porque Él era el creador del universo. El Padre y el Hijo estaban en esa misma altura. Por eso dice el libro de San Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Tenemos que entenderlo esto. Precisamente el Evangelio tuvo para venir a esta tierra, para entrar en el vientre de María, ha sido por obra del Espíritu Santo. Para ese día tuvo que dejar su corona, dejó su manto real, dejó todo lo que era puro y vino para buscar y salvar a lo que se había perdido. Solamente hay una forma para salvar a la raza humana. Por eso entonces, en ese contexto, en el libro de Discurso Maestro de Jesucristo, en la página 50, esta es la palabra que menciona al respecto y es muy importante. Aunque la ley es santa, los judíos no podían alcanzar la justicia por sus propios esfuerzos. Para guardar, los discípulos de Cristo deberían buscar una justicia diferente de la justicia de los fariseos. Si querían entrar en el reino de los cielos, Dios les ofreció en su Hijo la justicia perfecta de la ley. Si querían abrir sus corazones para recibir plenamente a Cristo, entonces la vida misma de Dios, su amor, moraría en ellos, transformándolos a semejanza por el don generoso de Dios. Percibían la justicia exigida por la ley. Pero los fariseos rechazaron a Cristo, ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia. Esta es la palabra en el libro de San Juan, capítulo 1:14, dice: a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Así como dice Romanos: por un hombre entró el pecado y por un hombre vino la justicia. Ese hombre, hace 2000 años atrás, nuestro Señor Jesucristo, tal como leemos en el libro de Marcos, dice, vino, se acercó, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, creed en el Evangelio. ¿Por qué? Porque aquí ahora justificación por la fe. De eso estamos hablando. En el libro de Isaías hemos leído: un niño nos es nacido. Ese niño, cuando ha nacido, los miles de ángeles vinieron y cantaron en las colinas de Belén. Todos los pastores fueron testigos. Lo que dice Romanos capítulo 8:3, por eso ha venido el Hijo de Dios. Dice así, 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. A causa del pecado condenó el pecado en la carne. El Salvador del mundo, el Señor Jesucristo, tu sustituto, mi sustituto, el segundo Adán. Cuando ante la ley había sido ganado Adán, el Salvador del mundo, antes de la caída de Adán, ya se había comprometido, y entonces, llegado, como dice el libro de Gálatas, el cumplimiento del tiempo, vamos a leerlo esto en el capítulo 4 de Gálatas, dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. El Salvador del mundo ha venido a esta tierra para cumplir la ley en la misma altura, en sus demandas para cumplir los positivos y negativos. Él solo Él, como dice el libro de Isaías, en el capítulo 63,
Isaías 63, versos 3. Dice así: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos, y manché todo mis ropas. Apreciado hermano, hermana, oyente, ese es el único camino de la salvación. Así dice el libro de San Juan, capítulo 3, 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Salvador del mundo en esta tierra, cuando ha venido, cuando ha pisado esta tierra, él entonces, a la vista de los mundos no caídos, a la vista de Satanás, a la vista de todo el mundo, tú has cumplido la ley. Dice así: ¿quién de vosotros me convence de pecado? Y si digo la verdad, ¿por qué no creéis? Día tras día, 3 años, los enemigos de Cristo lo habían seguido, procurando hallar alguna mancha de su carácter. Satanás y toda la confederación de los malignos habían estado tratando de vencerlo, pero nada habían hallado en él, de lo cual sacar ventaja. Hasta los demonios estaban obligados a confesar: sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús vivió la ley a la vista del cielo, de los mundos no caídos, de los hombres pecadores, delante de los ángeles, de los hombres demonios, habían pronunciado sin que nadie las discutiese, palabras que, si hubiese procedido de cualquier otros labios, hubiera sido blasfemia. Yo lo que a él agrada hago siempre. El Salvador del mundo, en esta tierra, tomando la forma humana, él no era enteramente humano, sino se vistió de la naturaleza humana. Así como la serpiente de bronce estaba en semejanza de serpiente, pero no tenía veneno, no tenía pecado. Esto es lo que tenemos que entenderlo. Él tuvo que pasarlo en esta tierra cumpliendo las demandas positivas y las demandas negativas de la ley de Dios. Él no necesitaba, pero sí nosotros necesitamos, como dice Gálatas 3:24, ha sido nuestro ayo. Para entenderlo esto, ahora vamos a entenderlo en el libro de Romanos capítulo 3. Esta palabrita es clave para los que quieran entenderlo. Capítulo 3, versos 22. Dice así: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesús, para los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para que nosotros para que nos acerquemos a Dios, está la justicia de Jesucristo. Pero ahora el 21 dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificado por la ley, por los profetas. Aparte de la ley, esto quiero que me entiendan, aparte de la ley de la justicia de Dios, para la justificación dice, la justicia de Dios se ha manifestado. ¿Qué es justicia de Dios? ¿Qué es justicia de Dios? Aparte de la ley, la justicia de Dios. Esa justicia de Dios comienza en el pesebre de Belén. ¿Quién dejó su corona, dejó su manto real, dejó la gloria para correr, para cumplir de que Adán se había endeudado las demandas positivas y negativas que no podía cumplir en sí mismo? Y ningún ser humano, ninguna organización tiene capacidad de cumplirlo, pero ahorita el juicio está a punto de acabarse. Quieran escuchar o no quieran escucharlo, el libro de Mateo 24:14 dice: este evangelio será predicado para testimonio a todo el mundo y vendrá el fin. ¿En qué consiste el evangelio? El evangelio consiste aquí. Cuando dice entonces en la escritura, menciona entonces, aparte de la ley, la justicia de Dios,
entonces el Señor Jesucristo, no solo muchos católicos y católicos, siempre aún llamados pastores adventistas, siguen entonces, son católicos, siguen exaltando la cruz. Aquí no estoy hablando de la cruz acerca del Evangelio, estoy hablando desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario, cumplió las demandas positivas y negativas en la cruz del Calvario. Allí entonces, en el libro de Romanos capítulo 10, 4. Romanos capítulo 10, 4 dice así: porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Mateo capítulo 5, 17 dice: no he venido a abrogar la ley, sino ¿a qué? A cumplir la ley. Hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará. En esta hora, para que nosotros pasemos, como dice, justificación por la fe, el libro de Romanos en el capítulo 1, 16 dice, Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El justo por la fe vivirá. Allí está entonces el Evangelio, que está entonces por la fe. La vida de los 33 años en este mundo, la vida de perfecta, justa vida de Jesús, y su muerte en la cruz, no lo dejó a ninguna de las organizaciones, a ninguna, sino Él está solamente a la derecha del Padre, allí está. Como dice el libro de Colosenses en el capítulo 2, Colosenses 2, menciona esta palabra, es muy clave. Capítulo 2, 9 y 10 voy a leerlo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El justo por la fe vivirá. Martín Lutero mencionaba acerca de la justificación por la fe, de que el ser humano tiene dos naturalezas: naturaleza pecaminosa y naturaleza santa en su representación allá en el santuario celestial. Para terminar este estudio, lo que quiero que entendamos entonces en esta parte es que el libro de Colosenses dice claramente: en Él están completos, en Él están pagados la deuda. El Señor Jesucristo, para todos los creyentes que quieren aceptarlo en esta hora, en el santuario celestial hay un lugar donde está trabajando, hay una puerta abierta. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, 8, dice así: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aún tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hay una puerta abierta. Hay un lugar de invitación. En el lugar de invitación, Mateo capítulo 22, 4 menciona así. Mateo capítulo 22, 4. Volviendo a enviar otros siervos, diciendo: decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid. Queridos, apreciados hermanos, lo que tenemos que entenderlo, en lo que tenemos que familiarizarnos en esta hora del juicio, el juicio está por terminar. La intercesión de Cristo está a punto de acabar. Como dice Daniel capítulo 12:1, dice: Miguel se levantará. Miguel, el príncipe, el Salvador, está a punto de levantarse. Los discípulos, como Pablo y todos los que creían, este era su palabra para ellos, que no debería faltar en ningún momento.
¿Quién es el que condenará? Perdón, capítulo 8 de Romanos 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La ley Él ha cumplido. Él ha hecho dos méritos en esta tierra. Él ha sido sacrificio. Él ahora, en este momento, está como sacerdote. Con dos méritos ha ido al cielo: ofrenda y sacrificio. Y termino esta parte, este tema para todos los que me están escuchando. En el libro de Conflicto de los Siglos dice de esta forma, en la página 543: la intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de salvación como lo fue su muerte en la cruz. Ahora aquí, en la página 542, Satanás inventa innumerables medios de distraer nuestra mente de la obra en que precisamente deberíamos estar más ocupados. El archiseductor aborrece las grandes verdades que hacen resaltar la importancia de un sacrificio expiatorio y de un mediador todopoderoso. Sabe que su éxito estriba en distraer las mentes de Jesús y de su obra. Esto es lo que quiero enfatizar. Dice, sabe que su éxito estriba en distraer la mente de Jesús y de su obra. Pero aquí más arribita dice, el archiseductor aborrece las grandes verdades que hacen resaltar la importancia de un sacrificio expiatorio y de un mediador todopoderoso. Dos cosas menciona aquí: el sacrificio expiatorio y de un mediador todopoderoso. El sacrificio expiatorio consiste desde el pesebre de Belén hasta la cruz del Calvario, que hizo una obra completa en esta tierra. En el santuario representaba el atrio que tenía que sacrificarse los corderos. Y la intercesión ahora entró al lugar santo cuando subió de esta tierra. Allí estaba intercediendo. El año 1844 pasó del lugar santo al lugar santísimo, que ahora está como sumo sacerdote en el santuario celestial. Queridos oyentes, nosotros tenemos que entenderlo como el hijo pródigo. No tenemos ropa, no tenemos comida, pero sin embargo, en Cristo, en tu sustituto, en tu garante, en el que Él ha pagado, como dice San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo está allá en el santuario para aceptarnos, para reconciliarnos con el Padre, porque San Juan dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Y Hechos capítulo 4:12 dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Justificación por la fe. En este momento, como dijo Martín Lutero, tenemos dos naturalezas: naturaleza pecaminosa, pero en nuestro sustituto, en nuestro garante, en nuestro que Él ha pagado a la derecha del Padre, todo está completo. Entonces, tal como estábamos mencionando en el punto, por ejemplo, primero de los espectáculos marginales, así los millones están siendo engañados por falsas religiones. Es hora de que, querido hermano, despertemos y vayamos directamente a analizar la palabra de Dios, porque por medio de ceremonias, por medio de muchas cosas, nos ha engañado la humanidad, solamente buscando nuestros intereses. O sea, quiere sacar los intereses, el bolsillo, sacan todo, pero menos nos da la salvación. La salvación está a la derecha del Padre. En Cristo tenemos entonces la salvación completa. Dios bendiga su palabra. Amén.